El canciller de Rusia está en el país. Qué buca. El señor... Jonathan, por favor. El señor Sergei Lavrov, algo así se pronuncia el nombre de ese señor. Bueno, ese señor ha venido, el canciller de Rusia, ha venido a República Dominicana a inaugurar la embajada de Rusia en el país. Y esto coincide con el 80 aniversario de las relaciones bilaterales. Vamos a contextualizar un poco, compañeros, para entonces entrar en el análisis. República Dominicana tiene relaciones con Rusia desde 1945, cuando aún era la Unión Soviética. Sin embargo, de allá hasta acá, esas relaciones han pasado por varios periodos de enfriamiento, pero nunca de ruptura. Porque nuestras relaciones diplomáticas con Rusia, en términos de estar bien, de estar fogosa, de estar directa, han dependido mucho de cuál sea la relación de nosotros con los Estados Unidos. Y la relación de República Dominicana con los Estados Unidos siempre ha sido casi de subordinación, podríamos decirle. Entonces, si somos amigos full de la potencia que era Estados Unidos, que casi siempre está enfrentada con Rusia, entonces no lo éramos así de Rusia. Después de que se establecieron las relaciones en 1945, estuvimos amiguitos de Rusia casi a finales de la dictadura de Trujillo, cuando ya Estados Unidos estaba soltando en banda al sátrapa. Entonces ahí coqueteamos con Rusia. Después fueron estudiantes de República Dominicana, mitad de los años 60, 70, a intercambios culturales y de estudio con Rusia. Y ahí entonces empezó quizá la horizontalidad de las relaciones de los dos países a mezclarse en términos culturales. Sí. Después viene entonces el siglo XXI, primera mitad del siglo XXI, por ahí, cuando empieza el auge del turismo en República Dominicana, y nosotros recibimos una gran cantidad de turistas rusos. Los turistas rusos tienen la particularidad que, además del todo incluido, les gusta mucho nuestra gastronomía, nuestro ron, salir a ciudad. Y entonces eso, sí, entonces atreverse, Máximo. Entonces eso también nos hizo estar mejor con las relaciones de Rusia. Pero sufrieron un agrietamiento en el 2022 cuando estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Que recordarán ustedes que República Dominicana, en la voz de nuestro presidente Luis Abinader, en un primer momento se decantó a favor de Ucrania, aunque después optamos por no meternos en ese conflicto. Y eso agrietó un poco las relaciones entre Rusia y República Dominicana, que de hecho Rusia no tenía embajador aquí, el embajador que nosotros... El de Venezuela, sí, que era como un embajador... 92. Sí, eso tiene un nombre, embajador recurrente. Sí, que tiene varios territorios. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos embajadores recurrentes que están en Santo Domingo, pero que también lo son de Haití, de Jamaica, exacto, de Cuba. O, por ejemplo, antes de tener el tema de una embajada de Vietnam, nosotros teníamos un embajador que despachaba desde Cuba todas las cosas de República Dominicana, Jamaica y otras islas. Hay algo interesante. República Dominicana en los años 80 se benefició bastante de la Unión Soviética, en el sentido de que fueron miles de jóvenes que fueron a estudiar allá. Más de 3.200 jóvenes incluso hoy por hoy, las facultades de ciencias y matemáticas de las diferentes universidades de la República Dominicana de ingeniería están llenas de profesores que se formaron allí en esa Unión Soviética. Como bien dice Hanser, los rusos hasta el año 2022 era la segunda comunidad de turistas más importante que tenía la República Dominicana. Sí. Venían alrededor de 320,000 cada año. Sí. O sea, era algo, los europeos que más venían a la República Dominicana. Este acercamiento nuevo, nadie lo puede negar, es parte de que ciertamente hay una vinculación entre la nueva administración de los Estados Unidos con la administración rusa, porque yo sé que si se manejaran de forma hostil, como se estaba llevando las relaciones en la administración anterior de los Estados Unidos, hoy por hoy
no se hubiese dado ese encuentro de que por primera vez un canciller, digamos, ruso visita la República Dominicana. Hay que recordar que el mismo canciller se reunió en su momento en el año 2009 con don Carlos Morales Troncoso, se reunió en el año 2018 con Miguel Vargas Maldonado siendo canciller, y ahora con el canciller Álvarez, Roberto Álvarez, dice presente en territorio de la República Dominicana. Es algo único para mí, sí. Y ojalá que si se restablece la paz, porque desde aquí, desde este programa, pedimos por ese llamado de la paz, no más conflictos en el mundo, se vuelva a retomar esa cantidad de turistas rusos, porque de verdad se sintió el bajón, sobre todo en el año 2022. ¿Por qué se sintió el bajón? Porque teníamos un 2021 con plena pandemia y post-pandemia, donde la gente comenzaba poco a poco a retomar la dinámica del turismo. El tema de los chinos también afectó, porque cada año antes del coronavirus salían de China más de 160 millones de chinos a hacer turismo en todo el mundo. Entonces, este conflicto nos afectó porque, además de todo, los ucranianos representaban la quinta comunidad de turistas que venían a la República Dominicana. Todos los años estaban viniendo entre 70 a 90 mil ucranianos a visitar la República Dominicana. Eso a nosotros nos dio en la madre, porque fue de repente tú tenés 400,000 turistas que por un conflicto que tú no tienes nada que ver, dejaron de venir. Nos vimos impedidos, Jorge, de esa cantidad de turistas ucranianos, pero también de la cantidad de turistas rusos, porque cuando República Dominicana se decantó a favor de Ucrania, se suspendieron los vuelos de Rusia hacia República Dominicana, y entonces nos vimos impedidos de ese turismo ruso, que además de ocupar en términos cuantitativos el segundo lugar antes de la pandemia, segundo o tercer lugar, también es un turismo holístico, no es como el turismo norteamericano que se queda en el todo incluido, que paga el todo incluido, y si no, el turismo ruso paga el todo incluido, pero además también disfruta de la ciudad, de la gastronomía. Recordar que de eso se beneficiaron los siguientes países: China, Venezuela, Cuba y Vietnam. Los rusos, al no poder viajar a Dominicana, al tener limitaciones de viajar a los Estados Unidos, a los diferentes estados, han migrado ese turismo a Venezuela, a Cuba, a China y Vietnam, quienes le han abierto las puertas, porque Rusia es un país que hay que entenderlo, y la forma y la dinámica de vida. Muchas personas que recientemente visitaron por allí plantean que ahí prácticamente no se siente que hay una guerra. La gente vive su vida normal y su vida cotidiana. Entonces, esos turistas lo que hicieron fue que estos países que tienen cierta vinculación con estos países que tienen régimen comunistas han decidido abrirle las puertas a ese turismo de Cuba, mientras Occidente, ese turismo ruso, mientras Occidente, los países de Occidente, por una manera u otra, decidieron cerrarle las puertas. Así que es una dinámica nueva, y ojalá que eso traiga inversiones, y que nuevamente eso muestra que hay entendimiento entre la administración del presidente Donald Trump con la administración del presidente Vladimir Putin, que Vladimir Putin el 1 de enero de este año 2025 cumplió nada más y nada menos que 25 años en el poder. Accedió al poder el 1 de enero del año 2000 y todavía sigue influyendo. Recientemente no, hace unos años modificó la constitución, porque la constitución de allí era un modelo parecido al de Argentina y Brasil, donde usted gobernaba 2 periodos, descansaba y después podía volver. Y eso cansa. Y entonces él entre el 2008 al 2012, el que es su primer ministro actual era el presidente, y él pasó a ser el primer ministro, pero hubo un cambio de constitución, la modificó. Y nada, el señor Putin tiene ahí 25 años, como se dice popularmente, subido en el palo. Otro gobernante que también modificó la constitución o los reglamentos fue el Xi Jinping de China, donde en China ningún presidente, exceptuando Mao Zedong, había quedado más de 2 periodos, y él modificó todo el reglamento, y Xi Jinping es considerado la persona que más poder ha acumulado en la China continental
después de Mao Zedong. Incluso mucha gente se atreve a decir que ha concentrado mucho más poder que Mao Zedong. Yo cogí curso con esa gente y fui. Vamos, Rusia. Oye. Es que yo no entiendo. Vamos. No es amor lo que Jonathan tiene, se llama obsesión. Eso se va a reflejar claramente en el turismo a partir del año que viene. Ojalá. Y era de esperarse, porque si Rusia es uno de los países que más aporta en materia cuantitativa y cualitativa y en materia económica al turismo dominicano, era como algo que tú no encontrabas pie ni cabeza que no tenga una embajada aquí en República Dominicana. Y eso naturalmente se va a reflejar en la economía y en la entrada de turismo de manera directa. Naturalmente, la visita de un canciller ruso de una de las potencias del mundo te coloca en el ojo mediático también de una manera u otra. Eso va a reflejarse directamente. Creo que el mayor impacto que va a tener es el impacto en el sector turístico. El sector turismo va a ser el impacto. Yo en un momento dije, bueno, pero ¿y qué busca este hombre aquí? Pero sí, naturalmente eso es para restablecer las relaciones nuevamente diplomáticas, para consolidar las relaciones diplomáticas y veremos el año próximo que muy probable se estén rompiendo todos los récords de turistas visitantes en nuestro para país. Consolidarla, qué bueno que usa el término porque nunca se han roto. De hecho, Rusia siempre ha estado coqueteando con nosotros. Como lo decía Jorge, estas visitas de personal altamente diplomático se habían dado en diferentes periodos gubernamentales, no así de República Dominicana hacia Rusia. Según registros, el funcionario, en este caso funcionario de mayor nivel que había visitado Rusia después de las relaciones diplomáticas o después de nuestra embajada en Moscú, había sido Margarita Cedeño, cuando era vicepresidenta en el 2015, creo, 2015 o 2016. ¿Fue con sombrero? No, entonces Rusia siempre ha estado coqueteando con nosotros. El tema es que nosotros dependemos en este tipo de decisiones de los Estados Unidos. Y si bien es cierto que la visita del canciller ahora viene a robustecer, viene a darle un alivio a estas relaciones, pero es una pena que estas relaciones van a estar siempre supeditada a lo que diga, a lo que piensen los Estados Unidos. Es que es algo normal. Y en este momento, teniendo un presidente como Donald Trump, que es volátil en sus posiciones diplomáticas, en cualquier momento, en momento Donald Trump amanece con un día atrás para adelante. No. Sí, y ahí estamos nosotros arrastrando. Con Rusia él se medica. Bueno, ojalá. El tema fundamental es que en términos de dependencia, nosotros dependemos en gran parte de nuestras exportaciones, dependen del mercado de los Estados Unidos. El tema de los turistas, se habla que son 7 de cada 10 turistas que visitan la República Dominicana vienen de los Estados Unidos. Entonces hay una dependencia clave, aparte que están más cerca de nosotros, la gran cantidad de dominicanos que viven allá, el tema de las remesas. Imagínate tú, de los 10 mil millones de dólares que representan las remesas, cerca de 8,000 y tantos vienen desde los Estados Unidos. Entonces hay un peso específico y cada país que tiene un peso específico lo aplica. Yo siempre lo he dicho. Económica, la dependencia económica directa o indirecta, eso hace que un país tenga incidencia directa en las decisiones que toma el otro. Ustedes están viendo lo que está ocurriendo ahora con el dólar. Eso del dólar no fue de que manotazo el presidente Abinader. El dólar se ha despreciado por la política y la guerra comercial del presidente Donald Trump, se ha despreciado un 9%. Dólar, sí. Y automáticamente eso iba a bajar. ¿Por qué? Porque él entiende que hay que reducir el tema del petróleo. El presidente Trump entiende que el petróleo está muy caro. El presidente Donald Trump entiende que no se puede estar con tanta pendejada. Eso te estoy diciendo él en términos generales. De tema de tema de plástico, el tema de los vehículos eléctricos. No, él quiere es volver a los vehículos grandotes V8, B12, que consuman, que suenen, que traguen gasolina. Y entonces él entiende y está haciendo su política, y dentro de su guerra comercial él tenía que despreciar el dólar para que el dólar vuelva a ser competitivo en algunos mercados donde le interesa. O sea que parte de la política o de la visión Estado de Donald Trump es involucionar el tema medioambiental. Mira, no involucionar el tema, es que no cree en el cambio climático. Sí, pero una cosa es que tú creas y otra cosa es involución. Pero te digo ambiental. algo, eso no es a lo loco. ¿Tú sabes por qué? Los países
que tienen mayores personas, yo lo he dicho aquí, mayores personas creyentes en términos de una vida divina, entienden que la vida divina no hay que embromar con temas de cambio climático, que la vida de más allá, después que pase esto, ya no va a haber problema. Entonces, como el presidente Donald Trump, su gran público son personas blancas, evangélicas, cristianas, él le dirige y hace política diseñada para su público. Mientras más alta es la religiosidad, más te aparta de la racionalidad y de la vida terrenal. Eso es. Hay que salvarse aquí. Mira, el tema de la instalación de una embajada rusa en territorio dominicano nos favorece a nosotros por diferentes vías, pero también los favorece a ellos. Y aquí hay una gran comunidad de rusos que se ha instalado, sobre todo en nuestros polos turísticos, en Samaná. Pero le debemos a Rusia la ensalada rusa, líder. ese es el aporte de gracias a Dios nuestras navidades fueron transformadas. Nuestras navidades fueron transformadas gracias a los rusos por la ensalada rusa. ¿Tú te imaginas no hay Navidad sin ensalada rusa? Yo creo que el bloque hay que llevárselo. ¿Qué hacemos con no lo llevamos ya un rastrero este hombre. Jorge haciendo un análisis. Y uno tirando esa cacarita. Yo tirando código. Lleva. Tirando código. ¿Sabes que ahora que abren a mí no me gusta con mire, señora de Rusia, a mí no me gusta con huevo. Le sale no, guácala. No huevo. Sin huevo, no con manzana. Con manzana. Una vaina seria. A mí me aumentan o me voy. Hay que hacerle una modificación y volver a la originalidad de la ensalada rusa. ¿Por qué? No te pongas, no te vayas ahí. Lleva remolacha. Rusia. Mira, nada, entonces, y vamos a tener vecinos. Mira, una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se dice beso en ruso? ¿Cómo se dice beso en ruso? Te digo. ¿Cómo? Vodka con vodka. Mira, vodka con vodka. Esto tiene. Bueno, en la Unión Europea, Jorge, y tú lo decías ahorita cuando tú servías. ¿Y tú sabes cómo se dice en peruano? Jorge, pico con pico. Jorge, ya. Sin filtro a las 7. A las 5. A las 5. Sin filtro. Mira, el baturro, Jorge. Exacto. La Unión Europea está pidiendo a Rusia parar el conflicto bélico con Ucrania. Digo conflicto bélico porque mucha gente aquí, incluso en República Dominicana, cuando uno habla de guerra, empieza a teorizar, y yo, para no irme de un lado ni de otro, conflicto bélico. Sí. La Unión Europea le está pidiendo a Rusia parar este conflicto bélico. Entonces, pregunto yo, en la agenda de la visita del canciller aquí, según reseñan medios, no está una reunión con el presidente Luis Abinader. No. Quizás sí, pero sí está una reunión con el canciller. Entiendo que deberá darse una reunión con Luis Abinader, con el presidente de la República. Entonces, le vamos nosotros a pedir a Rusia también que considere parar la hostilidad bélica por demás con Ucrania. ¿Qué? Algo puntual. Quiero girar el debate. Ya, Rusia tiene 3 años peleando. Reivindícate. Miren, algo puntual. Rusia tiene 3 años peleando por un territorio y se va a detener y va a decir, sí, ya nosotros dejemos así, pero por la Unión Europea. Algo puntual, como decía Jonathan, República Dominicana hoy por hoy es el epicentro de las agendas noticiosas. Claro. Porque hoy, en un comunicado, en una nota de prensa, pero que parece que es algo ya formalizado, todos los embajadores pertenecientes a la Unión Europea se manifestaron en contra de la guerra. Entonces aprovechan esta visita del canciller ruso para todos ellos. Vi la embajadora de Francia, la embajadora de Alemania, la embajadora de la Unión Europea, embajadores de otros países, de Países Bajos, comunicando, diciendo que están en contra de los conflictos, que tienen que parar la guerra ya, y es parte de que Dominicana hoy es el epicentro de la geopolítica. Yo creo que Dominicana... De hecho, anda con 40 periodistas. En ese aspecto. Una delegación de 40 periodistas. El embajador el canciller ruso. Es que esa gente andan retiadas, Hansel. Y Rusia tiene muchísimas agencias de noticias que subsidian. Cuando lo del encuentro del canciller ruso y Luis Abinader no estaba
en la agenda oficial, pero yo escuché como que había una visita de cortesía. ¿Cómo que escuché? ¿Y eso es así? Al Palacio. Sí. No. No tiene nada que hacer. No, porque es un canciller ruso, espérate. Y se están joseando los turistas. ¿Y si Roberto Álvarez va a Rusia, Putin lo va a recibir? Bueno, pero no es lo mismo. No, es que nosotros, Máximo, espérate, no compare. Mire, para fines son presidentes los dos. Exacto. Para los fines, y tienen los mismos objetivos. En el título son presidentes los dos. ¿Tú crees que si Donald Trump viene aquí y dice que me reciba Abinader, ¿tú crees que Abinader le va a rebalar? Que vaya Abinader a Estados Unidos y pida que lo reciba Trump. Y además cuando vino Marcos Rubio, vino directo al Palacio, fue el presidente de la República. Le callaste la boca, Máximo. Pero no está coordinada también. Aquí se sabe hace mucho que el presidente ruso venía para acá. El canciller ruso venía para acá. No se coordina. Pero está bien, pero eso se puede coordinar. Porque no fue que el canciller ruso dijo antes de ayer, déjame coger para República Dominicana. Pero no está coordinado. No, pero porque a Marco Rubio sí y al de Rusia no. Porque la República Dominicana nunca se ha dado a respetar referente en el tema diplomático. Señores, nosotros tuvimos, señores, y se nos va a olvidar que nosotros tuvimos prácticamente 5 años sin embajador y en Palacio recibían al encargado de negocios. Todavía no tenemos, Sí, no, pero ya de hecho el jueves, mañana, el Senado va a ver. Es que la dependencia económica. Eso no tiene que ver. Claro que sí. Y tú vas a buscar un conflicto, un disgusto diplomático con un país. Porque al final, si es un canciller, con que lo reciba Roberto Álvarez, están cumpliendo con lo que indica el protocolo. Habrá que ver cuál es el tipo de conversación. Recuerda que ahí. Yo no creo que el presidente tenga que. No, pero eso no es nada. No, pero por ejemplo, el presidente. Recientemente vino el ministro de Industria de Francia y fue recibido por una alta comisión y por el presidente. Saben que Francia tiene en la República Dominicana inversiones de aproximadamente 2.000 millones de euros. Incluso los vagones del metro son franceses, los vagones del teleférico son franceses y el monorriel que se va a hacer los próximos días en Santiago también es francés, tecnología francesa. Por lo cual, para la República Dominicana es beneficioso recibir a esa gente. Hay una relación comercial y hasta cierto punto hay una dependencia económica y comercial de esa gente. No es lo mismo. Está bien, reciban a todo el mundo. No digo de esa gente en materia, por ejemplo, mira lo que Jorge acaba de decir. Arrojando luz. Sí, aquí. Sí, Jorge, el mejor, el más completo. Claro, gracias. De la sala capitular que no sirve ninguno. No sea así, Hansen. Son personas valiosas, gente valiosa. Son personas valiosas que representan los intereses de los ciudadanos que le votaron. Míralo ahí, miren a Máximo. Nos fuimos. Incluyendo a Yeye. Vamos a una pausa. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.